Cuenta con una sólida formación académica que incluye estudios de medicina en Colombia, residencia en Boston Medical Center y el programa de neurofisiología de Harvard. Ella está certificada en neurología y psiquiatría, incluyendo la especialidad de epilepsia en el estado de Florida. Tiene 2 décadas de experiencia con un importante liderazgo en el sistema de salud de veteranos de Estados Unidos, destacando como Southeast Regional Director del Epilepsy Center of Excellence y directora del Laboratorio de Electroencefalografía de Miami. Ha sido también Site Director para la formación de Fellows de Epilepsia y Neurofisiología. Así que damos un aplauso a la doctora María Raquel López, ¿no es cierto?, que nos va a hablar ahora de crisis funcionales disociativas. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Quería agradecer a la Sociedad Peruana por la invitación, al comité organizador del grupo y en especial a la doctora Fernanda por la invitación. Ha sido una mañana bastante productiva con muchísima información. Trataré de capturar la atención de ustedes por lo menos por unos 20 minutos. El tópico que estamos hablando hoy, que he sido invitada para compartir con ustedes los conocimientos, es sobre crisis funcionales. Mis objetivos es hacer una presentación concisa y práctica para que los audientes se sientan un poquito más cómodos con entender el concepto de qué son las crisis funcionales, cómo hacer un diagnóstico, cómo entender un poquito más la etiología, la fisiopatología y también tener un poquito más de aprendizaje de cómo poder dar un buen diagnóstico a los pacientes al final de la evaluación. Algunas de estas presentaciones o slides que tengo ya son un poco repetitivas, así que iré un poco más rápidamente, pero esto es una idea de cómo ha evolucionado el término de la definición, que ha sido un poco confusa a través de los años. Lo importante es que a través de estos debates y polémica que ha habido es saber cuando se le dice al paciente el diagnóstico de convulsiones focales o funcionales, perdón, estamos refiriéndonos a que no es una entidad psicogénica únicamente. Y esto es importante, es porque da validez que hay una distorsión del funcionamiento que es de origen cerebral. Básicamente la definición es muy sencilla. Se puede entender como la manifestación ya sea de movimiento o de comportamiento que es similar a una crisis epiléptica, pero evidentemente su correlación neuroanatómica es diferente sin descargas epilépticas. Eh, Sabemos que hay de base o en la profundidad del origen de esta entidad un conflicto que no ha sido resuelto a nivel psicológico, pero es importante tener en cuenta que no necesitamos tener una identificación por parte del paciente de un stressor que sea psicológico, como se requería antes del DSM número 5. Es importante porque muchas veces el paciente no manifiesta tener ningún tipo de estresante psicológico en el momento en que ha sido hecho el diagnóstico. Ya hemos escuchado varias veces durante la mañana que esto realmente tiene una expresión de una abnormalidad de la interconexión de redes a nivel neurológico, neuronal, no solo a nivel subcortical, sino de tallo cerebral. En orden o la necesidad que hay importante para tener el diagnóstico es que tiene que afectar la capacidad funcional del paciente. Es decir, tiene un impacto no solo social en su medio donde está desempeñándose con su familia o con sus amistades, pero al mismo tiempo la incapacidad de poder trabajar o funcionalmente pues, en la sociedad. Ya hemos hablado de la etiología de la enfermedad funcional en general, pero esto realmente se aplica a lo que es el origen o el modelo para que existan crisis funcionales. Entonces tenemos una alteración en la parte psicosomática, social y funcional, donde hay en algunas ocasiones una predisposición genética que en conjunto evolutivo a través del tiempo
hay una vulnerabilidad del cerebro que lo predispone a tener esta entidad. Y en el transcurso de la vida existen factores precipitantes que van a dar el comienzo a la enfermedad y si los cambios alrededor del individuo no cambian, existen los factores perpetuantes que son muy importantes considerar en el manejo para evitar que las crisis continúen. Más adelante voy a dedicar un poquito más tiempo a cuáles son los factores que lo predisponen, los factores que lo precipitan y cuáles otros factores son importantes ser considerados como perpetuantes. Ya hemos visto esta presentación también de este slide, pero una vez más reconfirmamos que es una enfermedad compleja donde hay múltiples, perdón, mm, áreas a nivel del cerebro que están en desbalance. Entonces sabemos que hay un error de predicción en lo que ve el paciente, procesa el cerebro y actúa, donde muchas veces la conexión visual va al área motora como manifestación de error en la predicción. Estos pacientes, al mismo tiempo, como ustedes saben, tienen una complejidad de dificultades en varios ámbitos, inclusive em, la capacidad de atención, la capacidad de independencia, la capacidad de reconocer cuáles son las cosas importantes a su alrededor y dar prioridad, la capacidad de regular sus emociones y de procesar sensaciones somáticas también. Una vez más, sabemos que las conexiones del sistema límbico están afectadas, ya sea porque haya una hiperactividad en el sistema, ya sea a nivel insular, en especial la amígdala y las conexiones con la corteza frontotemporal, y el área somática. Al existir una conexión errática o hipersensible o suprimida en otro campo, hay una manifestación neurológica que en este caso se puede manifestar con una crisis funcional motora por la manera en que se procesa el exterior. Hay cambios radiológicos no solamente a nivel de DTI, pero también a nivel de resonancia magnética funcional, en las cuales podemos ver diferencias en la corteza a nivel volumétrico. En este estudio de Dr. Pérez y Lafrance de 2017, podemos ver diferentes colores. En el área azul quiere decir que hay disminución de el calibre de la corteza en la parte izquierda y en la parte derecha es el potencial de reposo de la célula. Hay cambios en los pacientes con estas crisis funcionales donde ustedes ven que no solo el área motora, sino el área somática, el área límbica, tiene una disfunción no solo en el volumen de la corteza, pero también hay áreas de hiperactividad en el estado de reposo, como lo ven en los círculos rojos en la parte derecha. Habíamos hablado ya de tener autonomía, y hemos escuchado por el doctor Mayordomo en la mañana cómo el paciente tiene incapacidad de tener autonomía o autoconocimiento muchas veces de sus funciones motoras. Y es interesante ver la correlación neuroanatómica en la resonancia magnética, donde hay una disminución de la conectividad en esta importante área de la región temporoparietal derecha. Aquí vemos una caricatura que simplemente expresa cómo el paciente con las crisis funcionales tiene una vía directa entre el área de la emoción al área motora, sin necesariamente tener el paso del control normal que tiene el individuo en la parte superior y puede ver una dirección que conecta directamente con la manera en que percibe su emoción y la manera en que lo puede expresar fisiológicamente con una actividad motora, que en este caso sería la crisis funcional motora. Ya hemos escuchado también que muchas áreas anatómicas del cerebro no funcionan normalmente. Las más frecuentemente es que sabemos que están involucrados es la amígdala
con el sistema límbico insular singular y el área prefrontal de la corteza. Es importante saber que estas áreas están hiperactivas con, como diríamos en inglés, un threshold muy bajo de ser activadas, pero muchas veces inclusive el tamaño anatómico puede ser inclusive más pequeña que que la persona normal. Ahora, enfocándonos un poco más en las crisis funcionales, es importante la educación de esta entidad, es porque es bastante prevalente. Ya hemos escuchado también en la mañana lo frecuente que es los síntomas funcionales, siendo la segunda causa de visita para los neurólogos, pero mi atracción personal por esta entidad es porque 25% de los pacientes que vienen a telemetría tienen crisis funcionales, de las cuales muchas veces en el anterior década o dos no se hacía nada al respecto. Entonces es una enfermedad bastante frecuente. Se dice que es prevalentemente más frecuente en las mujeres, pero cuando consideramos toda la población, desde los adolescentes hasta edades avanzadas, podemos decir que no necesariamente es tan alto el porcentaje en mujeres como es en la tercera década, que es más o menos la diferencia entre 90% versus 10% con los hombres. Es importante saber de esta entidad, no solamente por lo frecuente que es, pero muy importante es para evitar hacer el daño o la iatrogenia, porque sabemos que aproximadamente 20% de los pacientes admitidos en el hospital con crisis epilépticas o estatus epilépticos tienen en realidad es un pseudo estatus epilépticos. También hemos escuchado la importancia de conocer cómo tratar esto, es para evitar que la gente siga desempleada, para evitar los costos de la salud, los cuales son bastante altos con esta entidad cuando no es diagnosticada a tiempo y el paciente requiere tantas admisiones en urgencias o tantas terceras o cuartas opiniones para tener una respuesta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sabemos que el paciente que está expuesto al trauma definitivamente tiene un riesgo mucho más alto, hasta 5 veces más, y trauma puede ser la adversidad de una juventud o de un crecimiento de una familia disfuncional o con pobreza, pero sabemos que tal vez 30% o 40% de los pacientes que tienen crisis funcionales no necesariamente tienen que tener el factor de trauma para tener el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Quiero hacer énfasis en la importancia de la historia neuropsiquiátrica, lo cual es difícil estos días, dada el tiempo que se nos asigna para ver estos pacientes. Pero realmente juega un papel muy importante poder tener una historia detallada en estos pacientes, no solo a nivel neurológico con la descripción de las crisis y en especial una persona que sea testigo de haber visto estas crisis, sino también tener un entendimiento del paciente como persona de una manera holística. Es decir, no descartar todos los síntomas neurológicos que pueden ser también manifestación, ya sea funcional o en adición otro síntoma que tenga secundario una enfermedad neurológica asociada o otras comorbilidades médicas, las cuales son bastante frecuentes en esta población. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la parte psiquiátrica y tener una historia detallada de todos los síntomas de ansiedad, depresión, ataques de pánico, que muchas veces el paciente ni siquiera sabe que está sufriendo de este diagnóstico o de estos síntomas y se ha acostumbrado a vivir de una manera en que él o ella piensa que es normal. Entonces puede haber enfermedad psiquiátrica no diagnosticada cuando hablamos más detalladamente con esta población. Podemos entender su manera de funcionar en la sociedad, podemos entender si hay unos rasgos en el cual el paciente se está alejando de la sociedad o ha tenido un aislamiento personal para evitar exacerbar los síntomas. Y también podemos entender un poquito los traits de personalidad para ver si hay alguna asociación de su historial clínico con estos hallazgos clínicos. A mí me gusta organizar los factores que predisponen al paciente en varias categorías, de acuerdo al modelo que vimos inicialmente, porque nos ayuda a entender el paciente de una manera individualizada, de acuerdo a su factor biológico, psicológico y psicosocial. Entonces, cuando estamos entrevistando al paciente, podemos pensar en qué categoría de estas tres columnas pertenece el paciente que tenemos al frente para poder entender la vulnerabilidad individual
que los predispone a que tenga estas crisis funcionales. Es bastante común ver el dolor, ver la fatiga crónica como presentación. Estos pacientes comúnmente tienen alexatimia, que es la inhabilidad de expresar las emociones o inclusive reconocerlas. Es bastante común que tenga enfermedad psiquiátrica, sin embargo, no es requisito. Sabemos más o menos que la población que no tiene enfermedad psiquiátrica es aproximadamente 10% de la población. En los veteranos, que es donde yo trabajo, la población militar más que todo tiene trauma postraumático para secundario a ser expuesto a situaciones difíciles durante su entrenamiento militar y muy comúnmente a un factor biológico que como es un trauma craneano leve. En cuanto a factores predisponentes sociales, es importante saber el aspecto psicológico de cómo el trauma o las adversidades previas han afectado psicológicamente al paciente, ya que no todo el mundo expresa el mismo impacto a nivel psicológico después de lo que le ha pasado en la vida. Después, tratamos de discernir qué pasó para que esto se haya presentado a determinada edad. Entonces tratamos de encontrar cuáles son los efectos precipitantes. Comúnmente son cosas de la vida cotidiana, no tienen que ser cosas consideradas traumáticas para algunas personas. Comúnmente se ve una injuria física, especialmente como un trauma en la cabeza, ya sea de origen de accidente de tránsito. Y comúnmente también vemos factores psicosociales como son la dificultad con las relaciones con la familia o de pareja o a nivel familiar. Los factores perpetuantes, como dije anteriormente, son muy importantes. Es porque si el ambiente que existe alrededor del paciente no cambia, una vez estos pacientes sean tratados con intervenciones que vamos a ver más adelante, si el dolor no cambia, la fatiga, el estigma, el comportamiento o el hábito maladaptativo que ha tenido el paciente como manera de actuar ante lo que le ha pasado en la vida, si no se reentrena, si no se habitúa, si no se aprende un nuevo comportamiento, si no se alivia el dolor o no se ayuda a la situación familiar o social, realmente la enfermedad no va a cambiar. Y esto es muy individualizado. Estos pacientes son complejos, ya habíamos dicho antes que es bastante común ver una serie de síntomas asociados, donde existe dolor, problemas de balance, ansiedad, dificultad de regular las emociones, síntomas gástricos son bastante comunes, incontinencia urinaria, constipación. Y todo esto tiene bastante sentido para nosotros y no muchas veces tiene sentido para otros clínicos y en especial para el paciente. Sobre los hallazgos clínicos importantes en la historia, aquí hay dos columnas que son muy básicas, pero es importante sobre todo para los estudiantes que están presentes en la audiencia, tener claro ciertos hallazgos en la historia de saber que cuando las convulsiones duran largo, es decir, más de 5 minutos, cuando son de una manera irregular, cuando el paciente cierra los ojos, cuando tiene un estado de debilidad asimétrica prolongado y no tiene síntomas autonómicos, es bastante sugestivo de que estamos hablando de una crisis funcional. Hay que tener muy presente, sin embargo, que las epilepsias frontales son bastante difíciles muchas veces de diagnosticar y pueden ser diagnosticadas erróneamente como crisis funcionales, porque en las crisis frontales muchas veces el paciente no tiene una fase posictal o tiene unos movimientos pélvicos o hipermotoros que muchas veces podemos equivocarnos con un diagnóstico de una crisis funcional. Es importante también saber la utilidad que tienen los celulares que hoy en día todo el mundo tiene y nos ayudan bastante en la evaluación inicial de estos pacientes antes de ser admitidos a la unidad de telemetría.
Este estudio es pequeño, pero es importante para enfatizar que en estos 44 pacientes que se vieron, el 100% de los pacientes que tenía crisis funcionales tuvo una especificidad tan alta como del 93% para ser verificado de que estas crisis eran funcionales. Es decir, cuando adicionamos el video que ha sido obtenido por alguien, desde el comienzo de la crisis, valga la repetición, es muy importante conocer el conocimiento y ver el video desde el comienzo, inclusive desde el aura, para poder tener más asertividad y saber conocer con realidad de esta crisis sea funcional. Entonces, al adicionar esta parte del video, más la historia clínica y el examen físico, tenemos una especificidad más alta. Esto es importante sobre todo en los países del tercer mundo, donde ser admitido a una unidad de telemetría no es necesariamente rápida o factible. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico ideal lo tenemos en los videos de la telemetría, cuando tenemos el paciente directo con la cámara y el electroencefalograma y podemos ver el hallazgo electroencefalográfico desde el comienzo hasta el final. Sin embargo, la Liga Internacional contra la Epilepsia ha escrito este artículo que es muy importante porque nos da varios niveles de conocimiento sobre el diagnóstico de las crisis funcionales. Es decir, como no siempre podemos tener un diagnóstico documentado al final, el tener un diagnóstico que sea establecido clínicamente es bastante útil para acelerar la intervención de este paciente. Es decir, actuar. ¿De qué manera? Ya sea inclusive estableciendo tratamiento con terapia, estableciendo tratamiento con los psiquiatras y los psicólogos sin tener que esperar hasta que el paciente tenga un diagnóstico finalmente documentado. Como ven, este paciente tiene, estos diagnósticos de posible, probable, establecido clínicamente y documentado, el paciente tiene que tener un electroencefalograma prolongado normal. El tratamiento. Va a haber una sección, básicamente solamente intervención de tratamiento, pero les quiero dar un resumen breve sobre el tratamiento o qué modalidades de tratamiento tenemos para las crisis funcionales. Es importante saber que ahora tenemos un ámbito de optimismo, porque finalmente podemos decir que estas crisis funcionales son tratables. ¿Por qué? Porque entendemos la patología que no se entendía antes. Entendemos cómo se hace un diagnóstico, que antes era como una especie como de tabú. Sabemos realmente que hay tratamientos que tenían evidencia médica en el cual podemos decirle al paciente de que hay evidencia que establece un soporte de que esto tiene cura en algunos casos o por lo menos tratamiento. El diagnóstico comienza con dar al paciente la noticia. Entonces, no usamos, como dice aquí la caricatura, la buena noticia de que el paciente no tiene epilepsia porque realmente no es una buena noticia. Realmente, en mi opinión, tener crisis funcionales puede ser inclusive más complejo o más difícil de vivir que el paciente que tiene crisis epilépticas, donde el tratamiento con el epiléptico básicamente se le da con una pastilla. El paciente que tiene la crisis funcionales tiene que trabajar más fuerte con un equipo multidisciplinario para poder tener conocimiento y tomar control sobre su enfermedad. El comienzo también depende del clínico, porque el paciente está muy usualmente acostumbrado a no ser validado, a haber tenido un transcurso bastante difícil en su vida antes de llegar donde nosotros, donde finalmente las cosas empiezan a tener sentido. Entonces, Dr. Ruber tiene este artículo que básicamente resume los puntos básicos con el que el paciente debe salir, ya sea al final de un diagnóstico hospitalario o al final de tener completado su evaluación clínica, donde se valida, donde tiene finalmente una respuesta de cuál es su diagnóstico, donde el paciente entiende cómo llegamos a este diagnóstico, puede entender cuáles son las causas, por qué le ha dado esto, y muchas veces no tenemos el por qué,
pero sabemos es el para qué o el cómo, que puede dar cierto alivio y esperanza a estos pacientes en los cuales no había nadie que los entendiera. Podemos ofrecerle tratamiento y también tener cierta idea sobre qué expectativas tenemos a corto y a largo plazo. La realidad es triste, como sabemos que la gran mayoría de estos pacientes son abandonados, ya sea porque no creen lo que tienen o ya sea porque es un paciente complejo que es difícil manejarlo y los médicos se cansan de esto y el neurólogo o el clínico muchas veces piensa, yo ya hice mi parte, no tengo que volver a este paciente, no tengo que volver a ver a este paciente, pero quiero recalcar que es importante no abandonar a este paciente y sobre todo por la audiencia de neurólogos es porque el paciente que tiene crisis funcionales debe ser visto de nuevo, puede tener crisis epilépticas en el futuro. Entonces, eso es muy importante con esta progresión a través de los años y la consistencia de evaluación es tener una buena historia de que el paciente describa sus nuevos eventos para estar alerta si tiene otra patología o no. Sabemos más o menos que entre 15 y 20% de los pacientes que tienen crisis epilépticas pueden tener enfermedad dual con crisis funcionales. Este es un poquito de información con respecto a la trayectoria que estos pacientes han recibido, es decir, se dan una idea de lo que le ha pasado al paciente antes de llegar al video Monitoring Unit, perdón por el Spanglish, y una vez que ha sido diagnosticado, tenemos que el equipo multidisciplinario debe estar al margen de lo que está pasando y después referir al tratamiento que este paciente requiere. Aquí estoy poniendo al psiquiatra, al neurólogo y al terapista. Y continuar, por supuesto, su cuidado individual con el primary care o el médico general. Voy a enfatizar la importancia de la ayuda de la psicoterapia, porque como hemos dicho antes, esta enfermedad de las crisis funcionales no se tratan con antidepresivos, no se tratan con psicotrópicos, no se tratan con antiepilépticos. Realmente el papel que desempeña la psicoterapia aquí es básico y es importante porque es la manera en que nos va a ayudar a entender al paciente y el paciente a entenderse a sí mismo. Entonces, con el manejo de la psicoterapia, sabemos que lo que quiere es que el paciente entienda cuáles son sus conflictos, cuáles son sus estresos que tienen, cuál ha sido el mecanismo maladaptativo que el cerebro ha aprendido a través de los años a controlar su ambiente y puede ser el comienzo para poder autoconocerse y realmente observar y entender cuáles son los factores internos y externos que pueden precipitar las crisis, que pueden precipitar sus descompensaciones emocionales y también qué pasa en su ambiente que puede cambiar para restablecer su vida y evitar que estas crisis continúen. En resumen, muy rápidamente voy a simplemente describir lo que se sabe hasta ahora de los estudios que se han hecho con psicoterapia. El más grande, como algunos de ustedes saben, es el que se ha hecho en Gran Bretaña con la doctora Colstein, finalizado en el 2020. Un estudio bastante complejo con muchísimos pacientes, 368 pacientes, y comparó la utilidad de la terapia cognitiva y el tratamiento convencional. En parte es triste que los resultados no fueron muy optimistas a largo plazo, ya que después de un año los pacientes continuaban teniendo crisis, pero sí mostró una ayuda considerable en la enfermedad mental, la calidad de vida la calidad de vida y la facilidad del paciente poderse desempeñar en la vida social. Este es un estudio chico del doctor Lafran en el 2014 que fue publicado en JAMA, solamente de 34 pacientes, pero es importante recalcar que evaluando los pacientes que recibieron terapia cognitiva con los SSRIs, los antidepresivos, y la evaluación normal simplemente con seguimiento, demostró que los pacientes que recibían la terapia cognitiva realmente tuvieron mucho mejor alivio con reducción de las convulsiones, hasta 50% disminución de las crisis a largo plazo, es decir, al año. Es importante saber también
que los pacientes que recibieron el tratamiento farmacológico mejoraron en los síntomas psiquiátricos únicamente, pero no redujo la frecuencia de las crisis. En resumen, estos otros tres estudios son importantes también porque nos muestra que hay varios tipos de psicoterapias de intervención, incluyendo la mindfulness techniques, la terapia dialéctica del comportamiento para las enfermedades de la personalidad o trastornos de la personalidad y el grupo con psicodinamia. Todos ellos han mostrado un efecto positivo de mejorar la frecuencia de las crisis funcionales. Sin embargo, los números de pacientes en estos pilot studies son relativamente pequeños. Yo voy a hablar unos últimos minutos sobre qué es la terapia cognitiva del neurocomportamiento. Esto es bastante similar a lo que se conoce antes como la crisis de, perdón, no la crisis, la terapia cognitiva del comportamiento. La diferencia es que este manual o este libro que usamos para poder proporcionar psicoterapia a estos pacientes, la cual incluye 12 sesiones, está incorporando varias técnicas psicológicas en las mismas 12 semanas. Como ven en la columna derecha, es importante de que estamos usando una combinación de modalidades psicológicas que pueden funcionar de una manera recíproca em, y ayudarse de manera que no que puede resolver las crisis de los pacientes de acuerdo a diferentes aspectos. Entonces, es una manera guiada en la cual se proyectan 12 sesiones, empezando simplemente con una introducción donde el paciente es capaz de entender su diagnóstico, saber la diferencia entre su diagnóstico y las crisis epilépticas, y seguir al paciente semanalmente por una hora en el proceso de sanación, donde el paciente empieza como con un compromiso individual a, a estar de acuerdo en el reconocimiento y la aceptación de su diagnóstico y en el compromiso que lleva estar en psicoterapia por 12 semanas. Sabemos que el paciente que no está de acuerdo con el diagnóstico o no está listo para el diagnóstico, realmente es muy poco probable que tenga un buen pronóstico y, y que termine el tratamiento de la psicoterapia. Esto requiere bastante compromiso del paciente. A través del proceso de la psicoterapia con el neurobehavioral therapy, entramos a áreas de que el paciente entiende el rol que tiene la medicina, el rol que tiene la comunicación o la expresión de las emociones con el lenguaje, la importancia que tiene darse tiempo para él y tener eh, buenos hábitos en donde puede incorporar el ejercicio, la alimentación y cosas que son importantes en la estructura del tiempo y en la vida para tener una mejor calidad de vida. Y ya se llega a áreas más internas donde el paciente conoce realmente lo que se llama core beliefs en inglés, es decir, cuál es la realidad o la verdad de sus creencias, de su identidad. Porque cuando estos valores o estos valores o estas identidades están tan arraigadas en el subconsciente y no se exploran y no se conocen y no se cambian o se generan nuevos hábitos, realmente la enfermedad no va a mejorar. Entonces, esto es un proceso lento que requiere bastante trabajo interpersonal y, y aceptación. Cuando el paciente se conoce, acepta y está listo al cambio, puede realmente cambiar la manera de pensar, por eso es cognitive, la manera de actuar, por eso es behavioral, a través del hábito diferente que se suplementa. Este estudio reciente es bastante interesante porque muestra que neurobehavioral therapy ayuda a la intervención de las crisis, no solo epilépticas, pero funcionales. En este estudio en particular, el cohort de la población fue pacientes que habían sufrido trauma encefalocraneano y se dividió en dos tipos de comparativos, el paciente que tenía crisis epilépticas y el paciente que tenía crisis funcionales. Ambos grupos recibieron tratamiento con neurobehavioral therapy. Lo interesante es
que en la población donde hubo los pacientes que tenían crisis funcionales, estos pacientes mejoraron las crisis a largo plazo, es decir, un año después, a diferencia de los pacientes que tenían crisis epilépticas que solamente fue mejoría a corto plazo. Sin embargo, en ambos tipos de población mejoraron la cualidad de vida, perdón, la calidad de vida y su funcionamiento en la sociedad. Hemos escuchado de que esto es una enfermedad que afecta la materia blanca y yo creo que es fascinante para nosotros clínicos y científicos ver los cambios comparativos que ya podemos ver en la sustancia blanca, no solo en el paciente con crisis funcional, pero esto es el estudio reciente que fue publicado el año pasado sobre los cambios que hay después de recibir el tratamiento con neurobehavioral therapy, en donde pueden ver ustedes cambios de la plasticidad neurocerebral, donde el fascículo uncinato izquierdo cambia después de haber completado el tratamiento. Estos son estudios de tractología, que es importante porque nos da la evidencia a nosotros como científicos de creer y la esperanza para el paciente de creer en la terapia psicológica, porque puede ser mucho un tabú, y sobre todo perdón, en pacientes de tercer mundo, donde puede haber cierto estigma pensando de que ver un psicólogo es algo que es una persona débil. Es importante saber que la creación de el Mind Brain Program a nivel nacional en los Estados Unidos tiene la capacidad de entrenar clínicos, neurólogos, psicólogos que están interesados en aprender cómo poder tener la capacidad para poder dar ese tipo de terapia a los pacientes. Entonces, ustedes pueden usar este Square Code porque no solo funciona para los veteranos, sino para la población en general, donde pueden ver la manera clínica o en inglés se llama vignettes, donde son casos reales de pacientes que se entrevistan y se llevan sección por sección con este libro, donde ellos pueden aprender lo que ya he hablado en el manejo de las crisis funcionales con NBT. El, el rol que tenemos nosotros como clínicos no es solamente de enseñarle a los demás, pero en especial es enseñar al paciente y educar. Estas son algunas de las fuentes que nosotros siempre damos a los pacientes para que ellos se enteren lo que tienen. Y estas fuentes de información a través del Internet ayudan no solo a los pacientes para resolver sus preguntas, sino que también ayudan a los clínicos. Por ejemplo, en neurosymptom.org pueden tener material que los clínicos pueden usar en su práctica para ellos, para otros clínicos o inclusive para el paciente que está esperando ser visto. Hay libros en literatura, como ven en la parte del cuadrante inferior izquierdo, donde pueden aprender más sobre la entidad y el paciente también puede conocerse más sobre ellos. Uno de los soportes de grupo de soporte más grande es FND Hope, que como saben está en Gran Bretaña y es a nivel mundial una fuente que es sólida, verdadera, que puede ayudar al paciente a sentirse identificado o validado y no solo en la enfermedad. Entonces, en conclusión, sabemos que realmente ahora hay evidencia biológica, científica, anatómica, psicológica, de que las terapias que existen hoy en día es la manera de poder proceder con estos pacientes que tienen crisis funcionales. Lo ideal no solo es aportar al paciente con herramientas que lo ayuden a cambiar, sino tener una vez más un equipo multidisciplinario donde los clínicos que están al margen de este tratamiento estén en línea. Quiere decir, todos saben lo que está pasando, todos afirman el diagnóstico y hay comunicación entre ellos para que el paciente se sienta como reafirmado. Porque desgraciadamente lo que pasa es que cuando no nos comunicamos existe antagonismo, entonces el paciente queda como perdido, no sabiendo dónde está la verdad, porque un especialista puede decir otra cosa, otro puede decir otra cosa y el paciente realmente se pierde o empieza realmente a dudar de su diagnóstico o a no creer que hay esperanza. ¿Quiénes les va bien, quiénes les va mal? Es muy común que el paciente le diga, uno le pregunte, ¿usted cree que yo me voy a curar? Eh,
Yo a veces les digo, yo no tengo una bola de cristal enfrente de mí para saber qué le va a pasar en su futuro, pero científicamente sabemos que los pacientes que son diagnosticados a tiempo, los pacientes que están motivados a hacerse partícipes de la terapia, son pacientes que realmente les va mejor en el tratamiento. Pacientes que no tienen problemas severos de personalidad, que no están buscando disability o que están reacios a entender o aceptar el diagnóstico, estos pacientes les va bien una vez haya aceptación, una vez ellos quieren integrarse a la sociedad, tener autonomía, seguir adelante y tienen la actitud correcta para hacer el trabajo. El paciente que está motivado, que llega a la siguiente cita semanalmente, tiene mejor pronóstico, evidentemente. En conclusión, realmente esto es una entidad bastante común. Hay opciones, hay optimismo en cuanto a la mejoría, hay conocimiento y cada vez hay más áreas en las cuales podemos crecer nosotros como clínicos para entender un poquito más los marcadores y las siguientes áreas de investigación que están en el futuro. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta antes del almuerzo o al final en la plenaria. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dejar preguntas para más adelante para poder seguir con el programa. Estamos un poco atrasados. Ahora vamos a tener